deben estar ahí conectados, ¿cierto?, escuchando la palabra del Señor. Y damos gracias también a los que hoy día pueden estar acá, ¿cierto? A veces se puede, a veces no se puede. Por eso nos alegramos tanto de poder verles cuando pueden venir. Así que, y qué mejor que venir a escuchar palabra de Dios. Amén. Hemos estado estudiando el Evangelio, ¿cierto? Hemos hablado de evangelismo. Y cuando hablamos de la definición del Evangelio o de evangelismo, era enseñar el Evangelio, ¿cierto? Y cuando hablamos del Evangelio nos referimos a lo que escribieron los que vieron y oyeron a Jesús, ¿cierto? Y la semana pasada, en el contexto de nuestra reunión de Cena del Señor, yo les compartí una enseñanza de ese último momento que tuvo Jesús con los discípulos, ¿se acuerda? Y que el contexto en el que estaba Jesús era un contexto de traición, porque alguien lo iba a traicionar, era un contexto de negación, porque alguien lo iba a negar, ¿cierto? Y en todo ese contexto, él tiene claridad del mensaje que debe entregar como últimas horas antes de entregar su vida por todos nosotros, ¿cierto? Y bueno, y en ese contexto vemos que tanto para Judas como para Pedro, los dos involucrados en esta historia, Judas como traidor y Pedro como el que le negó, no fue un momento fácil. Podríamos decir derechamente que fue un momento de fracaso, ¿sí o no? Entonces, yo me imagino que alguno aquí presente ha fracasado alguna vez, ¿no? ¿Cierto? Quizás más de una vez, o más de lo que quisiésemos, ¿sí o no? Hemos fracasado en distintos ámbitos, en lo económico quizás, en lo emocional, en lo espiritual, y evidentemente nadie puede decir, yo soy feliz por fracasar. No, genera una sensación de tristeza, es decepcionante, ¿cierto? Fracasar, a veces es trágico para algunos, y lo más triste dentro de todo es que a veces es hasta predecible, ¿cierto? Sabemos que en algún momento vamos a flaquear, en algún momento vamos a fallar. Y bueno, y aquí tenemos el fracaso de Pedro, ¿sí? Quizás si se escribiese un libro de los fracasos de usted o míos, serían páginas y páginas, ¿cierto? Y es más, a nadie le gusta que otros conozcan sus fracasos, ¿cierto? Ojalá pasen desapercibidos. Y cuando pensamos en esto y vemos que la Escritura deja registrado para siempre el fracaso de Pedro, es interesante porque los 4 evangelios hablan de este fracaso, ¿sí? De la negación de Pedro. Es más, Jesús lo predijo, ¿cierto? Dice, cuando estaban ahí en el aposento alto, Jesús les dice a los discípulos que uno de ellos le iba a negar, ¿sí? Y Pedro, tal como lo había advertido Jesús, Pedro lo hizo, ¿cierto? Y cuando estamos en este contexto de previo a que Cristo entregara su vida por nosotros, ¿cierto? El momento de redención más grande del mundo, vemos cómo la traición humana nuevamente aparece en el relato, ¿cierto? Mire, vamos a Mateo, estamos leyendo Mateo capítulo 26, la semana pasada, cuando hablábamos de esta última cena del Señor, y en el verso 69, Mateo capítulo 26, versos 69 al 75, vamos a leer en esta mañana. Vamos a darnos cuenta de lo que este evangelista Mateo nos quiere contar. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro, los que estaban allí, y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró
a ese hombre ni le conozco. En ese instante cantó un gallo, entonces Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Vamos a orar, amén. Amado Dios, en esta mañana hemos leído tu palabra y queremos pedirte en esta hora que tú nos puedas hablar a través de ella. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a estos escritos, a estos relatos que nos muestran que no son historias de personas perfectas, sino que personas que han fallado, fallaron, así como también nosotros nos ha pasado. Pero, Señor, en esta hora hemos venido a este lugar a aprender de ti, a aprender, Señor, cómo enfrentar estas situaciones y poder salir victoriosos. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces, cuando vemos este relato, hermanos, vemos historias tan lindas como la que yo les compartía la semana pasada, ¿cierto? Que Jesús les dice, esta copa es, esta sangre es la señal del nuevo pacto y que de alguna manera nosotros celebramos. Y esto se contrasta con estas historias de fracaso, como el incidente de Pedro o el de Judas. Vemos por un lado que está Jesús en peligro de muerte, ¿cierto? Sin embargo, él se mantiene firme en las amenazas. Hablábamos la semana pasada que quizás Jerusalén no era el mejor lugar para que Jesús fuese, dadas las amenazas que él había recibido, pero él quería cumplir con celebrar la Pascua que se celebraba en Jerusalén, ¿cierto? Entonces, mientras vemos a este Jesús en peligro de muerte, vemos por otro lado a Pedro, que su peligro era de pasar vergüenza o de quizás recibir una paliza, no sé, ante el cuestionamiento de unos criados, de unas personas que estaban ahí. Por un lado vemos que está Jesús, ¿cierto?, puesto bajo juramento para hablar sobre sí mismo, y lo hace, ¿cierto? Cuando dicen, ¿acaso tú eres el rey de los judíos? Y él les dice, bajo juramento, tú lo has dicho. O sea, él estaba arriesgando su vida, y por otro lado vemos a Pedro que emite palabras de juicio, maldiciones, ¿cierto?, para negar lo que él creía, ¿cierto?, y para negar a Jesús mismo. Entonces, por un lado vemos a Jesús acusado falsamente de blasfemia, y por otro lado, ¿cierto?, está Pedro blasfemando acerca de Dios, ¿cierto? Él hizo un falso juramento, él dijo, se lo juro que no lo conozco. Imagínense. Entonces vemos estos contrastes que es terrible, ¿sí o no? Entonces es interesante para nosotros poder ver estas historias, pero si se tratara de nosotros, diríamos, qué triste es que quede en evidencia cómo he fallado, ¿cierto? Ahí está Pedro, que consigue salir del paso maldiciendo, jurando en falso, ¿cierto? Y como dice el relato en el Evangelio de Lucas, en ese momento, cuando Jesús lo niega por tercera vez, cuando Pedro niega a Jesús por tercera vez, dice ese relato en Lucas que Jesús lo miró. ¡Wow! Imagínense. Entonces, ¿qué hace qué hace Pedro cuando se encuentra con Jesús? Se esconde. Se esconde ahí, se escabulle entre la oscuridad y canta el gallo. De repente hay gente que dice, cantó el gallo 3 veces. No, cantó una vez, ¿sí? Y 3 veces le negó Pedro. Y cuando canta el gallo, ese sonido le recuerda las palabras de Jesús. Y ahí está Pedro, ¿cierto? Este hombre que era capaz de empuñar una espada, según él, ¿cierto?, delante de un escuadrón, porque así lo hizo. ¿Se acuerda cuando iban a apresar a Jesús? Él sacó una espada. Pero frente a un cuestionamiento, frente a una criada ahí que estaban alrededor del fuego, se deshizo, se desvaneció. Ese hombre que era capaz de sacar una red llena de peces, ¿cierto?, un hombre fuerte, se derrite de miedo ante cuestionamientos, preguntas sospechosas. Ese que juró que estaría dispuesto a entregar su vida por Jesús, aquí jura que ni siquiera le conoce. Un hombre lleno de coraje y buenas intenciones, ¿cierto? Solo hace un par de horas antes de este relato, ahora lleno de vergüenza, desesperación y lágrimas. Ese Pedro que era la roca, ahora
llorando como una Magdalena. Entonces, ¿cómo se resume este relato de Pedro? Pedro falló. Sorprendentemente, quizás repentinamente, rotundamente, Pedro falló. Y en el Evangelio de Mateo, ¿sabe? Nunca más se habla de Pedro. Así se termina la historia en Mateo. O sea, si uno leyera solo el Evangelio de Mateo, termina diciendo, Pedro se fue. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿cómo reaccionamos frente a esto? Si un hombre que estuvo con Jesús, que pasó horas con Jesús, que durmió con Jesús, que vio milagros, llegó el momento de los que hubo y le negó, y se fue, se apartó. Entonces, ¿por qué Mateo quiere contar esta historia? Entonces, primero, vamos a sacar 3 enseñanzas de este relato. Número 1, si quiere, el fracaso es un hecho. ¿Ya? El fracaso es un hecho. En el relato bíblico aparecen más fracasos de los que uno quisiese. Si hacemos un recuento mental, oiga, desde Adán y Eva, ¿cierto? Fracasaron. Abraham falló. ¿Se acuerda que dijo que su esposa era su hermana? Falló. Samuel no pudo, como padre, ¿cierto?, cumplir su propósito. Gedeón falló, Moisés falló, David falló, todos los reyes fallaron, el pueblo de Israel en su conjunto falló. Entonces podemos encontrar un hilo conductor en este hermoso libro que transforma nuestra vida, que es un relato de gente que fracasa, ¿cierto? Y si nos quedamos ahí, nosotros seguiríamos continuando esa línea porque hemos fracasado, ¿cierto? En el Nuevo Testamento también aparecen personas que fallaron. Veíamos la historia de Pedro, ¿cierto?, que falló por su negación. Todos los discípulos abandonaron a Jesús, todos se dispersaron. Todos habían dicho lo mismo que Pedro, no te vamos a rechazar, no te vamos a negar. Todos lo abandonaron, ¿saben? Excepto Pedro. Y ya le voy a contar por qué. Toda la Biblia, hermanos, es un relato del fracaso humano, con la única excepción de Jesucristo. Es el único que nos falló. ¿Sí? Mire, somos totalmente defectuosos. Mire para el lado y se da cuenta que lo que le digo es verdad. La maldad del pecado se ha infiltrado en lo profundo de la naturaleza humana. En Génesis capítulo 6 dice que cuando Dios vio al ser humano, dice que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Verso 5. En Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién pudo comprenderlo? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versos 22 y 23 dice, pues todos han pecado y están destituidos, están privados de la gloria de Dios. El apóstol Juan en 1 Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Así que si alguna vez usted se ha sentido tentado a imaginarse que usted nunca ha fallado, despierte. Solo se está engañando a sí mismo. El fracaso es un hecho. Ciertamente es un hecho en la Biblia, ¿sí? Cuando decimos que el fracaso es un hecho, también, así como decimos en la Biblia, también en nuestra experiencia, ¿cierto? Yo estoy estudiando Historia Eclesiástica 4 ya, voy en el cuarto, y la historia de la iglesia es también una historia de fracasos. Oiga, vemos historias de, por ejemplo, misioneros que fueron a ciertos lugares y fracasaron. ¿Sí? A algunos les fue bien, pero otros o muchos fracasaron. Entonces, cuando entendemos que el fracaso es un hecho, queridos hermanos, hay que aceptarlo. Muchas veces no queremos, preferimos aparentar, ¿cierto?, encubrir nuestra vergüenza, fingir que tenemos una vida cristiana victoriosa, somos súper espirituales, una vida llena del Espíritu, o cualquier frase que esté de moda por ahí, pero
mire, debemos reconocer que no tenemos el control. Debemos reconocer, hermanos, que pecamos. Si lo que pasa es que no nos gusta admitir eso. Nos gustaría sentir que tenemos todo bajo control, pero no es así. Nos gustaría decir que no hemos pecado, pero no es así. Pero quizás alguno diría, sí, pastor, pero no iríamos tan lejos como para negar a Cristo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Cierto? Pero fíjese que a veces negamos a Cristo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar. ¿Sí? Cuando tratamos a personas cercanas de nuestras propias familias, a veces no reflejamos que Cristo está en nuestras vidas. No vamos a admitir que fallamos, pero ¿sabe qué? Sí fallamos. Y nosotros lo sabemos muy bien. Aunque otros puedan decir, oh, es que esa persona es tan buena persona, es tan buen esposo, es tan buen hijo, es tan buen hermano, nosotros sabemos lo que somos. Y ¿sabe? Dios también lo sabe. Entonces, claro, estamos en una sociedad de apariencias, ¿cierto? De fingimiento, que cuando, oye, salen verdades a la luz, hay gente que sale descubierta que es un delincuente, que es un falso, ¿sí? Entonces, hermanos, el problema es que cuando nosotros no reconocemos la verdad, podríamos estar negando el Evangelio. Y puede sonar paradójico porque, imagínense, cuando nosotros nos conocemos a Cristo, ¿cierto? Nos encontramos con Cristo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Reconocer que somos pecadores, ¿sí o no? Reconocer que hemos fallado. Antes de entrar en todo este camino con el Señor, ¿qué es lo que nos piden? Reconoce tu condición, reconoce que has pecado y arrepiéntete, ¿sí o no? Y uno dice, sí, en realidad soy un pecador, me arrepiento. Pero después, y parece paradójico, cuando nos convertimos, lo último que podemos reconocer es que hemos pecado. ¿Se entiende? Entonces, por lo menos en esta congregación, nosotros sabemos que somos una congregación de pecadores, ¿sí o no? Avergonzados, ¿cierto? Pero no nos paramos aquí de una posición de que somos los más santos, los más puros, los más buenos. No, somos los peores. Basta que mire para el lado nomás. Entonces, hermanos, ¿sabe lo que tenemos que hacer en esta mañana? Y le quiero invitar a reflexionar en esto. Admita que ha fallado. Admítalo. ¿Qué más puede perder? Cuando nosotros aceptamos que somos pecadores, la única manera en que podemos salir de esa condición es con la gracia de nuestro Salvador. Amén. Mire, nosotros no estamos aquí para aparentar que somos las mejores personas. No basta solamente que tú reconozcas tu condición ese día que te convertiste, sino que debe ser siempre, en todo el camino. Amén. Pero no vamos a hablar de usted, vamos a hablar de Pedro. Volvamos a la historia de Pedro, mejor pastor. Entonces, esta historia, ¿cierto?, nos obliga a admitir y aceptar que el fracaso es una realidad. ¿Sí? Y eso por lo menos es como que, por lo menos es liberador reconocer que uno de los discípulos más destacados de Jesús fracasó, ¿cierto? Uy, si fracasó ese que nos queda para nosotros, ¿cierto? Pero mire, lo interesante de esto no es quedarnos con que Pedro fracasó, porque esto no se trata de Pedro. ¿De quién se trata? De Dios. ¿Y qué podemos sacar de esta historia, hermano? Es que el fracaso estaba previsto. Jesús sabía que Pedro le iba a negar, ¿sí o no? Entonces, quizás Pedro no tenía el control de la situación, pero déjeme decirle esto, Jesús sí. ¡Wow! Y eso es glorioso, ¿no? Entender que Dios tiene el control de tu vida. Dios sabe lo que tú hiciste y lo que vas a hacer. Entonces, ¿usted cree que cuando Jesús vio a Pedro
en ese relato de la pesca, ¿cierto? Y lo llama, Jesús ya sabía qué iba a pasar con Pedro, pero así todo lo llamó. Y eso es glorioso, reconocer a nuestro Señor, ¿sí o no? Cuando, antes de que este momento triste para Pedro sucediese, en el verso 21 del capítulo 26, ¿cierto? Jesús les dice, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y se acuerda, la semana pasada hablábamos de eso, que todos se sorprendieron y empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Se acuerda? Pero, y es interesante esto, hermano, porque después Jesús, en el verso 31, les dice, esta misma noche, le dijo Jesús, todos ustedes me van a abandonar. ¡Wow! Otro impacto ahí. Oiga, qué escena más particular esa, ¿no? Terrible. Entonces dice Pedro, ese Pedro, que nosotros ya conocemos el final de la película, Pedro le dice, aunque todos te abandonen, le dice Pedro, yo jamás lo haré. Y Jesús le responde a esa declaración de buenas intenciones y le dice, Jesús, te aseguro que esta misma noche, en ese contexto, le dice, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Oiga, está bueno para invitar a esa gente a una cena a la casa, ¿eh? Entonces, hermano, el fracaso de Judas, el fracaso de Pedro y de todos los demás, por supuesto, estaba previsto por Jesús. Cuando Dios te llamó, Él te vio y Él sabía que ibas a fracasar. Sabía que íbamos a fracasar. Pero eso fue a lo que Él vino. Él vino a salvarnos. No nos salvó porque éramos los mejores. Nos salvó porque Él tiene el control. Porque Él te escogió. No te escogió tu vecino, no te escogió tu amigo. Dios te escogió. Entonces, aun cuando Pedro sale de la oscuridad y dice el relato bíblico que él lloró amargamente, él recordó las palabras de Jesús. ¿Y saben lo que provocó un cambio en Pedro? Fue pensar, Jesús lo sabía. Jesús sabía que yo haría esto. Y pensemos en esa mirada que le hace Jesús, ¿cierto? Pedro estaba consciente de que Jesús sabía lo que él había hecho recién. Pero Jesús, le pregunto, ¿era sorpresa para Jesús? No. Él sabía que eso iba a ocurrir desde el principio. De hecho, Jesús, en el verso 31 del capítulo 26, cita las Escrituras para mostrarle a Pedro que él le iba a negar y que lo iban a dejar solo. Mire, hermanos, aunque esta escena haya sido sorprendente para muchos, Jesús estaba bajo control, lo tenía bajo control. Jesús estaba en control de todo. Jesús conoce tus debilidades, conoce mis debilidades. ¿Y sabe lo que nos permite reconocer eso? Consuelo. Mira, nosotros fallamos como personas, fallamos como amigos, fallamos como esposos, como hijos, fallamos. Pero hay consuelo de que si Jesús sabe eso de ti, Él tiene el poder para manejar esa situación. Como le decía, el fracaso está previsto. Pero, ¿saben? Nuestro fracaso no sorprende al Señor. Él sabe lo que hay dentro de nosotros, sabe de qué somos capaces, ¿sí o no? Entonces, esta negación de Pedro, cuando vemos en Juan, en el Evangelio de Juan ahora, hemos citado el de Mateo, el de Lucas, ahora veamos el de Juan. Hay un momento donde Jesús le está lavando los pies a los discípulos, ¿se acuerda? Y en ese contexto, Jesús le dice, ustedes me van a traicionar. Él predice esto. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro se enoja, ¿se acuerda? Pedro protesta, pero Jesús insiste.
Pedro, yo te conozco. Yo te conozco y sé que esta misma noche, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Gladys, te dice el Señor, yo te conozco. Eduardo, yo te conozco. Yo te conozco, Fernando. Dios te conoce. Y Él dice, yo sé que me vas a negar. Pero este Jesús, que sabe lo que Él hace, en vez de culparnos como el acusador, ¿sabe lo que Él dice en Juan 14:1? Él consuela a sus discípulos. Él les dice, al final del capítulo 13 de Juan, le dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y es como, ¿qué? Es como que Jesús, imagínense esta escena, le dice, oye, uno de ustedes me va a traicionar, otro me va a negar, ustedes me van a abandonar, pero no se angustien, confíen en mí. Wow. Mire, el fracaso estaba previsto. Y lo último que hizo Pedro, ¿cierto? Cuando vivió este momento, es que el fracaso, número 3, el fracaso recibe perdón. Pedro, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, dice la Biblia que él lloró amargamente. Deben haber sido lágrimas de arrepentimiento, ¿cierto? Pero fíjese, hay un relato donde Jesús ora por Pedro y le dice, Simón, Simón, Lucas 22, 31, 32, dice, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a todos ustedes como si fueran trigo. Pero mire lo que dice Jesús, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y esa es la oración que recibió respuesta. Mire, la valentía de Pedro falló, ese hombre valiente falló, el coraje de Pedro falló, pero la fe de Pedro no falló. ¿Por qué? Porque él siguió confiando en Jesús. Cuando se cruzan sus miradas, ¿cierto? Él recuerda quién era su maestro. ¿Y por qué la fe de Pedro no falló? Porque tenía una fe como del porte de una montaña. No, fue porque Jesús oró para que su fe no fallase. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tú le has fallado a Jesús? Sí, claro que sí. ¿Confías en Él? Sí. ¿Has sentido vergüenza por tu fracaso? Sí. ¿Pero todavía confías en Jesús? Cuando decidiste confiar en Jesús, cuando elegiste depositar tu fe en Él, cuando comenzaste a vivir como cristiano, ¿sabes qué? Jesús dijo, confía en mí, porque yo voy a interceder para que tu fe no falle. Ese es nuestro Señor. Es el que hasta el día de hoy está intercediendo por nosotros delante del Padre. Entonces la pregunta es, ¿por qué dejar de confiar en Dios ahora, en nuestro último fracaso? ¿Qué cambia? Por eso, hermanos, mire, mucha gente se aparta de Jesús. ¿Por qué? Porque le falla, o porque personas le fallan a esas personas, y hay una desilusión y la gente se aparta de Dios, ¿cierto? Pero déjeme preguntarle, ¿Jesús le ha fallado? No. ¿Y te va a fallar? No. ¿Y te va a dejar? Si Él prometió que va a estar contigo hasta el último de los días, Él lo va a cumplir. Y Él va a provocar alguna situación para que tú vuelvas a su presencia. Entonces, hermanos, es que la confianza no está puesta en nosotros. Usted no puede poner su confianza en mí como su pastor, o en los presbíteros, o en esta congregación, o en este lugar. No. Su confianza debe estar puesta solo en Cristo. Pedro quizás pensó que él podía confiar en sí mismo, ¿cierto? Él dijo, no, Señor, yo no te acepto esas palabras, yo nunca te voy a abandonar. El que esté firme, cuide que no caiga.
Pedro confió en su propia fuerza, en su propia valentía. ¿Y sabe por qué era necesario que Pedro viviese este fracaso? Para aprender a confiar en Jesús. Amén. Si nosotros fuéramos una congregación así como numerosa y famosa y popular, oiga, ¿nos sentiríamos fracasados? No. ¿Habría espacio para pensar en que somos pecadores? Probablemente no. Pero era necesario, hermanos, que viviésemos el fracaso. ¿Para qué? Para poner nuestra confianza no en nuestros talentos y en nuestras capacidades, sino que solo en Cristo. Amén. Entonces, cuando Pedro se da cuenta de su situación, devastado, deshonrado, ¿cierto? ¿Sabe? La única alternativa que queda en ese momento es regresar a Jesús. Es regresar a Jesús. Imagínense, oiga, si nos quedamos con el relato de Mateo, Pedro se va, se esconde, Jesús muere y se acabó la historia. Y ahí quedó Pedro. ¿Se imagina? Pero si esta serie terminara ahí, oiga, sería el final más triste que hay en todo relato, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos el final de la historia, ¿sí o no? ¿Qué pasó con Jesús? Resucitó. Volvió. Y mire, ¿qué hace Jesús cuando resucita? Los discípulos habían vuelto a su trabajo cotidiano, ¿cierto? Los pescadores volvieron a pescar y dice el relato bíblico que Jesús estaba preparándoles el desayuno, ¿sí o no? Entonces se acerca a los discípulos después de la pesca, ¿cierto? Y se encuentra Jesús con Pedro. Imagínense. ¿Y qué le pregunta Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¡Wow! Y dice el relato bíblico que le preguntó 3 veces. ¿Por qué? Porque en cada respuesta, esa vez que Pedro lo había negado, se cubría por el amor y la gracia de nuestro Salvador. Nuestro Dios, hoy día, después de que le hemos fallado, después de que hemos fracasado una y otra vez, hoy día te vuelve a preguntar, hijo, hija, ¿me amas? Y es interesante esto, hermanos, porque el único que relata esto es Juan, el apóstol Juan. Y bueno, los estudiosos se preguntan por qué Juan cuenta esta historia. Y él fue testigo del fracaso de Jesús. De hecho, en Juan 18, dice que cuando los soldados acababan de arrestar a Jesús, dice Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y ese discípulo conocido era el que amaba a Jesús, Juan. Y dice que el discípulo conocido era conocido del sumo sacerdote, volvió a salir y le pidió a la portera, que estaba de turno, que dejara entrar a Pedro. Mire qué interesante, porque donde Pedro negó a Jesús fue donde Juan le había dicho, oye, entra con nosotros, arrestaron al maestro, ¿cierto? Ese era el contexto, esa era la historia. Pedro no estaba solo, estaba Juan ahí presente. Entonces, cuando Pedro niega a Jesús, Juan lo vio. Imagínense quizá la desilusión del amigo, del compañero. Entonces, cuando Juan ve a Pedro, ¿cierto?, negar a Jesús, maldecir, decir malas palabras, ¿sabe? Este compañero que había ido con Pedro y con Jacobo, ¿cierto?, habían subido al monte de la transfiguración, eran los mismos. Habían vivido momentos espirituales así, pero gloriosos. Era el grupo íntimo. Habían comido con Jesús. Probablemente Juan estaba ahí cuando Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra, ¿cierto? Algunos dicen que por eso Pedro negó a Jesús, porque sanó a la suegra, pero no está demostrado.
Gracias. Pero aquí Juan, mirando a Pedro, una y otra vez, Juan estaba ahí. Entonces, imagínense, cuando Jesús resucita, ¿cierto? Le está hablando a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, tú sabes que te amo. Y ahí está Juan escuchando. Pero la pregunta es, ¿quién está preguntando si le amas? Es Jesús resucitado, hermanos. Ese Jesús que ya había enfrentado la muerte, había enfrentado el abandono, había vivido ese momento duro, pero ese Jesús resucitado carga toda la vergüenza de Pedro, toda la maldad, todo el pecado de Pedro fue cargado en la cruz, ¿cierto? Y ese Jesús, el que ya había pagado la cuenta de Pedro, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, Señor, tú sabes que te amo. Siempre te he amado y lo sigo haciendo. Incluso cuando estaba fallando, te amaba. Y eso era lo que Jesús necesitaba escuchar. A Jesús no le sorprendía que Pedro le dijese, voy a morir por ti, voy a entregar mi vida por ti. No. Lo que provocó el cambio en la vida de Pedro fue reconocer que amaba a Jesús. Así que usted, hermano, no haga promesas por la emoción. No. No prometa cosas, no haga pactos. No. Solo Jesús te pregunta. Y lo único que necesita saber Jesús en esta mañana de ti es si es que le amas. Jesús perdonó a Pedro, ¿cierto? Y Juan, por eso citaba al apóstol Juan, él también tenía que perdonar. Si Jesús nos ha perdonado, tú debes perdonar también a tus hermanos. Yo no sé si alguien te ha hecho mal, pero si Jesús te perdonó, tú debes perdonar también. Entonces, esta historia de Pedro el fracasado se convierte en Pedro el perdonado. Imagínese David cuando pecó, ¿cierto? Vemos en el Salmo 51 su declaración de perdón. Y no hay nada mejor, hermano, que sentir el alivio del perdón. ¿A usted le han perdonado algo alguna vez? ¿Cómo se siente? ¿Se siente aliviado? ¿Sí o no? Entonces, oiga, el fracaso de Pedro fue perdonado. Fueron perdonados sus pecados y hoy día el Señor te quiere decir, hijo, hija, tu fracaso lo he perdonado. Tus pecados los he perdonado. Y por eso, hermanos, este relato está en los evangelios. Porque evangelio significa buenas noticias. Entonces uno dice, pero qué buena noticia tiene contar ahí que Pedro fracasó. Es que, hermanos, sí, Pedro fracasó, pero Pedro fue perdonado. Y esa es la buena noticia que nosotros hoy día debemos atesorar en nuestro corazón, hermanos. Le hemos fallado a Jesús, le hemos rechazado, ¿cierto? Quizás hemos hecho cosas de las que estamos avergonzados, pero quizás hoy día, hermanos, hay que estar cara a cara con Jesús y decirle, Jesús, te amo. Hoy día Jesús te pregunta, hijo, ¿me amas? Y tú tienes que responder a esa pregunta. Ya no estamos en el patio del sumo sacerdote, no estamos en juicio, estamos delante de la presencia del Señor, delante de la presencia del Espíritu Santo. Y trae delante de la presencia de Dios tu corazón. Él sabe de todos modos, y lo ha sabido desde el principio, lo que hay en tu corazón. Por eso, hoy día, escucha a Dios, a Jesús preguntándote, hijo, ¿me amas? ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? Esa es la promesa del Evangelio. Póngase en pie y vamos a orar a nuestro Señor. Amén. El mismo Juan, que conoció esta historia, después escribió estas palabras.
Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda injusticia. Amado Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia.